Vamos a hablar un poquito sobre el libro ¿Qué tanto conozco a mi hijo?, escrito por Miriam Martínez y Gustavo. Mi nombre es Janet Monroy, soy de la unidad de apoyo Sabatina. Espero que les guste, ¿verdad?, esta pequeña introducción de este libro. Pero antes de empezar la, la descripción de todo esto, les preguntaría yo, ¿qué tanto se conocen a ustedes mismos, ¿verdad? ¿Qué tanto se escuchan? ¿Qué tanto se conocen, si conocen su cuerpo, de qué manera les habla, ¿verdad? Y de qué manera pues somatizan ciertas palabras o ciertas dolencias que uno puede tener. Este libro nos habla de cómo nosotros vemos a la sociedad y de cómo la sociedad nos mira a nosotros. Por ejemplo, aquí nos habla sobre una historia de Andrea, ¿verdad? Ella tenía 12 años cuando le diagnosticaron el trastorno obsesivo compulsivo. A través de sus palabras se descubren que ella ha vivido de las peores luchas, ¿verdad? Ha tenido depresión, ansiedad, frustración, ha tenido miedos en los cuales pues ella fue medicada por psiquiatras. A los 14 años llegó a pesar 34 kilos. Mientras sus amigos jugaban, ella estaba medicada. Imagínense la frustración de esa niña. Su historia es un poderoso recordatorio de que el camino hacia una recuperación no es lineal, pero siempre es posible, eh, y siempre hay una salida. Hoy es autosuficiente, no toma medicamentos, se dedica a una profesión que le apasiona y vive plenamente demostrando que las predicciones negativas sobre su futuro estaban equivocadas. Muchas veces la mente se escapa porque quedarse atrapados en la realidad duele demasiado. Otras Otras palabras que Andrea dijo, ¿verdad? Entre líneas, cuando el dolor es tan extremo, el cerebro se protege creando otra versión de nosotros mismos. Entonces creo que nosotros también llegamos a un límite y decir, hasta aquí, y es donde le damos el poder al compartir nuestra vulnerabilidad. El testimonio de Andrea en redes sociales sorprende porque su honestidad a un medio donde suele mostrarse una vida perfecta, ¿verdad? Sus padres resonaron profundamente en otros quienes se mostraron identificados e inspiraron, permitiéndose ser vulnerables e empáticos en sus respuestas. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras en medios digitales, donde todo suele ser trivializado. ¿Qué quiere decir eso? Todo aparenta estar bien. Vemos fotos de familias felices, de noviazgos de igual forma, de amigos, pero detrás de cada imagen que hay, ¿verdad? Entonces Andrea nos muestra eh, que tampoco tenemos que fingir estar bien, porque ella se mostraba ante el mundo y ante sus padres con una sonrisa, siempre la miraban alegre. Muchas veces ella pasaba desapercibida, pero nunca estaba triste. Entonces sus padres decían, cómo podríamos nosotros decir que ella estaba enferma si todo el tiempo la escuchábamos y la mirábamos bien? Entonces, la historia de Andrea ilustra perfectamente cómo ningún especialista, doctor o psicólogo sustituirá nuestra voz interior, ¿verdad? Por eso les decía, nuestro cuerpo somatiza mucho lo que la boca calla. La importancia de escuchar a nuestros hijos. Hay tres lazos fundamentales en esta historia y en este libro, ¿verdad? En los cuales, pues, mis compañeros se lo van a transmitir más adelante, que es afinar la escucha, observar con atención y comprender sin juzgar. Debemos escuchar el sentido de la queja, la culpa o el dolor del niño o joven, presentando atención a lo que se repite y lo que no tolera. Observar con atención. Es fundamental mirar lo que no se dice, lo que hay detrás de la demanda, aquello que se actúa con el cuerpo que nunca está separado de las emociones. Comprender sin juzgar. Para un joven, la cura significa encontrar a alguien que le parece comprometerle, a alguien en quien confía sin sentirse juzgado. Yo escuchaba a un terapeuta educador, ¿verdad? En los cuales decía que como papás tenemos 5 segundos cuando nosotros vamos a traer al niño al colegio, qué le pasó, si ese niño fue bulleado, si ese niño la maestra
le dijo algo, si sus compañeros lo molestaron, si no comió en clase. Y para los papás que trabajan, tienen 5 segundos cuando entran a la puerta y cómo los recibe el niño. Entonces, esos son 5 segundos de oro que él llamaba, ¿verdad? Porque muchas veces llegan los papás y dicen, no, espérate, solo que me quito los zapatos. Allí ya se le puso una barrera al dolor y se le somatiza al niño ese dolor, esa angustia, esa frustración y el niño se empieza a enfermar, ¿verdad? Entonces, creo que también tenemos que escuchar a los niños porque dice que nuestra sociedad muestra sus características más profundas en el modo que responde a los llamados y trata los problemas y síntomas de los niños y jóvenes. Esto refleja cómo se piensa en lugar que los niños y adolescentes y ocupan en ella y que se espera en ellos tanto en el ámbito familiar como el social. Recuerden que los niños son el reflejo de casa, los niños son los que escuchan casa. El niño en la sociedad del consumo, ella lo etiquetaba como el descuido silencioso, ¿verdad? En muchos hogares los niños crecen rodeados de pantallas, pero carecen de la atención más importante, que es la de los padres. Aunque físicamente están juntos, emocionalmente están distantes. Esto quedó muy marcado después de pandemia. Creo que también los niños se quedaron muy adheridos a las pantallas, ¿verdad? Entonces, cuando ya los ponemos a jugar, ya no saben cómo. No saben qué es un avioncito, no saben qué es jugar guerras de agua, muchas cosas y prefieren el teléfono, ¿verdad? Entonces, creo que los adultos somos y estamos como que un pasito más a ellos y decir, no, este momento es para ti y te voy a escuchar. Amar también es mirar y escuchar y estar presentes es amar de verdad. La familia, ¿cómo la conocemos? Y yo creo que sí ha cambiado, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿ha cambiado? Los padres no son iguales a sus hijos. La necesidad de la simetría en una familia es fundamental para que los padres puedan ser padres y los niños, y no niños, y para que los niños no se les exija comportarse como si fueran unos adultos pequeños, ¿verdad? A veces queremos que ellos sepan todo o que actúen como si fueran ya adultos, en los cuales pues tampoco podemos exigirles porque también nos volvemos autoritarios. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay un equilibrio entre autoridad y el autoritarismo, caemos en negligencia. Entonces ahí viene donde el niño quiere ser el centro de atención y el niño es quien le exige a los padres. Entonces tampoco tenemos que ser negligentes ni tampoco súper autoritarios, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que equilibrar mucho lo que son normas, reglas de convivencia y tanto mismo como los valores. Ser padre implica transmitir que hay algo más valioso que la satisfacción propia e inmediata. Transmitir el interés, la curiosidad, la creencia en algo más que en uno mismo. En este tiempo que se le exige que los más importantes es uno mismo, no es fácil contradecirlo, especialmente si no hay algo suficientemente valioso para nosotros en la existencia del otro. Por ejemplo, a veces eh, el valor del dinero es muy importante que se les explique a los niños desde que están en una edad en los cuales la racionalidad pues ya está intacta, ¿verdad? Es decir, a los 5 años. Entonces, cuando el niño va aprendiendo que el valor del dinero es importante, entonces él mismo va a llegar a construir lo que es la autoeficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que también esto nos va a ayudar a que el niño no solamente nos exija, sino que trabaje con nosotros para poder lograr lo que él necesita. La transformación silenciosa en las familias. Por ejemplo, aquí existen cuatro. La familia tradicional, que todos conocemos, ¿verdad? Y que viene por siglos. Las familias homoparentales, que a partir del siglo XX, pues fueron fundamentalmente como que se salieron, por así decirlo, del círculo donde estaban como en medio de un tabú, porque las homoparentales son padres del mismo género, es decir, hombre y hombre, mujer y mujer. Familias monoparentales están formados por un solo padre, ¿verdad? Ya sea porque hubo un divorcio, se separaron o falleció, ¿verdad? Entonces, solo queda mamá o papá. El niño como centro de atención o como el niño autoritario, ¿verdad? Que esto quedó 3 años antes de la pandemia, que ya venía como que el niño
y el niño se le cumple todo lo que él diga, ¿verdad? Entonces, después de pandemia, muchas personas fueron condescendientes. Entonces, creo que esto nos está afectando muchísimo ahora. Y la familia tradicional, ¿verdad? Que generalmente recae sobre el padre, aunque en muchos casos solo, es decir, que solo uno trabaja y los demás se quedan en casa. Silenciosa e imperceptible ha cambiado profundamente la concepción de los niños y jóvenes en lo que se les ocurre. Este fenómeno es comparable a lo que nos pasa a los adultos frente al espejo. Es decir, cuando ya nos miramos una arruga, un granito o algo por el estilo, ya nos descontrolamos totalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un equilibrio con nuestra voz interior. La patologenización de la infancia. Hay un pasado y todo pasado tenía una consecuencia. Por ejemplo, las dificultades de comportamiento se consideraban problemas sociales de adaptación, no necesariamente en patologías, que quiere decir enfermedades. Consecuencias, cada vez más dificultades cotidianas son absorbidas por las clasificaciones de salud con medicamentos específicos para tratarlas. Presente, los que tradicionalmente se pensaba como dificultad en términos sociales, hoy es considerado patológico y tratado como enfermedad. Y en el futuro necesitamos un debate abierto entre padres y profesionales para escuchar y entender mejor a nuestros hijos con herramientas a elegir el tratamiento óptimo de cada uno. Un comportamiento no necesariamente es una enfermedad. Hay infinitas causas para que una persona responda a un comportamiento y no con otro. Sin embargo, las asociaciones entre la clasificación y la industria farmacéutica constituye el poderoso TADEM, que quiere decir Educación sobre la psicofarmo- psicofarmacología, del que la medicina se sirve para responder con rapidez a las angustias de los padres. Por ejemplo, nosotros, después de todo lo que vivimos, enfermedades, que nuevas variantes de COVID, que nuevos trastornos que salieron a la luz, ¿verdad? Antes creo que no se mencionaba mucho el autismo, ahora está de moda. Eh, la anorexia y la bulimia han venido desde que empezaron la era tecnológica, porque la niña quiere parecerse al artista, el niño quiere parecerse a su artista favorito, o a un youtuber, o a un futbolista. Entonces, todo lo que consume el ser humano, todo lo quiere replicar. Entonces, también tenemos que tener como que un orden en ese sentido, porque eso también le pasó a Andrea, ¿verdad? Como nos comentaba nuestra escritora del libro, que ella experimentó ciertos comportamientos por complacer a sus demás compañeros, ¿verdad? Entonces, también tenemos que ver eso. Tenemos que hablar de lo que nos sucede, de lo que nos agobia, pero también tenemos que saber con quién. El camino hacia un enfoque más humano. El objetivo de este libro es que podamos entender que escuchar la voz del niño, el derecho a elegir y respetar la singularidad es parte de nuestro entorno. Tenemos que hablar con los profesionales y con nuestros hijos para saber sobre el malestar que los habita. Hay que saber qué es lo que ellos dicen y no solo lo que se dice sobre ellos. Aquí cae mucho lo que en las escuelas sucede. Mire, su hijo no pone atención, se duerme en clase, no come, viene distraído y muchas etiquetas que se le puede poner al niño. Pero ¿qué sucede, verdad? Entonces viene este paso que dice el derecho a elegir. Entonces dice, los padres tenemos derecho a elegir el tratamiento para nuestros hijos más allá de lo que en los medios de comunicación ven como ni único y eficaz moderno. Y respetar la singularidad de cada niño, porque cada niño es irrepetible y si algo tiene valor de todo esto es respetar la originalidad de cada uno, lo que esto corresponde a cómo él se desenvuelve a cómo resuelve problemas, ¿verdad? Entonces, al ejemplo que yo les estaba diciendo de que etiquetan mucho al niño en la escuela, pero ¿qué le está sucediendo a mi hijo? ¿Será que le hacen bullying? ¿Será que hay peleas en casa? Em,
se siente triste porque se le acaba de morir la mascota, ¿verdad? Entonces, es un perrito, pero tal vez para él era como un hermano, como un hermanito, ¿verdad? Algo muy, muy de su corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que escuchar, no solamente es una pérdida, un cambio, porque también les puede surgir duelos a los niños por un cambio de casa, un cambio del lugar donde ellos están acostumbrados, de escuela. Entonces, tenemos que escuchar al niño y no solo decir, acostúmbrate, con el tiempo. Entonces, tenemos que escucharlos y darles a elegir también. Porque si yo llevo a mi hijo al psiquiatra y yo veo que esta medicina le está haciendo mal, también tenemos derecho a decir, ok, perdón, no voy a seguir las instrucciones, pero se lo voy a comentar al psiquiatra y le voy a hacer entender de que mi hijo tal vez necesita una dosis menos o que me recomiende él una dosis menos, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Porque si nosotros le estamos dando la medicina y nos está yendo peor, creo que también nosotros tenemos voz para decirle al psiquiatra qué puedo hacer, ¿verdad? Tampoco tenemos que quitarnos la medicina de un día a otro porque tampoco es correcto. Todo se comenta con el psiquiatra, con el psicólogo, y si se lleva esa triada bien, bien formada, creo que el tratamiento sí se puede dar. Este libro no solo pretende cerrar los temas que trata con respuestas definitivas e incuestionables. Por el contrario, aspira a colaborar a un debate ya abierto y muy necesario entre padres y profesionales, que brinde elementos para escuchar y entender mejor a nuestros hijos con herramientas a elegir tratamiento óptimo para cada uno. Aquí quiero que tengamos mucho cuidado. No porque a fulanito le recetaron una medicina, yo se la voy a automedicar a mi hijo, tampoco, ¿verdad? Tiene que haber siempre una ayuda profesional en las cuales nos guíe y sea como que esa casita en las cuales pues mi hijo está en medio, yo, la escuela o en la institución donde él esté y sobre todo quien va a diagnosticar un tratamiento con pruebas específicas y lo demás va a ser un psiquiatra. Entonces, creo que los profesionales de la salud em, también tienen el derecho a decir y guiarnos sobre qué tratamiento es más eficaz para nuestros hijos, pero no nos automediquemos porque no sabemos qué efectos secundarios pueden haber. Y recuerda, lo importante es de que el niño pueda descubrir qué es lo que verdaderamente le preocupa o le hace mal, más allá de lo que se dice en la familia. Es decir, una etiqueta o un diagnóstico nunca reemplazará ni se superpondrá a la escucha del discurso, del sentido lo que le da a su dolor. Y aquí tenemos el valor de su sentir, ¿verdad? No minimicemos nunca nuestro sentir porque son dolores que se somatizan y el cuerpo lo habla. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos pronto en otro videito. Gracias.